En este video les voy a contar cómo superar el miedo a todo en 3 pasos. Miedo a hablar en público, miedo a conducir, miedo a las alturas, miedo a hablar con un desconocido, miedo a crearte un canal de YouTube como este, un podcast, un emprendimiento, todas esas cosas que vos querés hacer, pero que evidentemente no te animás. El motivo por el que hago este video es porque es algo muy reciente en mi vida. Hasta hace muy poquito tiempo atrás, tener un canal como este hubiese sido imposible. Exponerme a estas cosas, exponerme a que venga alguien y te critique en los videos, todo este tipo de cosas, todo lo que conlleva exponerse, grabar un video, verte, que todos te vean, que todos puedan opinar, hace un tiempo atrás hubiese sido completamente imposible. Así que si tenés un potencial enorme adentro tuyo, si tenés esa sensación de que te gustaría hacer un montón de cosas, viajar, hacer un emprendimiento, cambiar de trabajo, dedicarte a tu pasión, cualquier cosa que vos sientas que sería increíble en tu vida poder hacerlo, pero no te animás o inclusive no lo haces, pero no sabes por qué, porque muchas veces nos pasa que ni siquiera sabemos que es por miedo que no hacemos algo porque lo tenemos muy tapado. Te recomiendo que veas estos 3 pasos que seguí en mi caso para superar muchos miedos. Bueno, el primer paso es descubrir de dónde viene el miedo, cuál es el origen de nuestro miedo. Parece muy sencillo, pero la verdad es bastante difícil, sobre todo porque muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos miedo, lo tenemos tapado. Por ejemplo, cancelando reuniones, eventos públicos donde va a haber más personas y ni siquiera sabemos que es porque tenemos miedo a relacionarnos, miedo al rechazo. Entonces simplemente decimos, yo soy así, es mi forma de ser, soy introvertido. Y muchas veces esas son mentiras que nos decimos a nosotros mismos y que le decimos a los demás para que no nos insistan y para poder cortar la conversación. Entonces la única manera es preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es el origen de este miedo? ¿Siempre lo tuvimos? ¿Cuándo empezó este miedo? ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdo que tuve miedo a hacer esto? Y una cosa que suele servir mucho es pensar en la primera imagen que se me viene a la cabeza. Por ejemplo, vamos a suponer que tenés miedo a viajar en avión. Entonces, cuando pensás en el hecho de viajar en avión, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? O lo mismo puede ser si tenés miedo a hablar con desconocidos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Por ejemplo, gente riéndose, ¿qué va a pensar el resto de vos? Se te viene a la cabeza una imagen tuya equivocándote y todos riéndose. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Es algo que me sirvió muchísimo para detectar cuál es el origen de un miedo. Todo lo que investiguemos haciéndonos estas preguntas y descubriendo el origen del miedo nos va a servir como argumento para superar el miedo en el segundo paso. Bueno, el siguiente paso es racionalizar el miedo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente significa usar nuestro cerebro para darnos cuenta de que los miedos que tenemos son completamente irracionales en la absoluta mayoría de los casos. Sí es verdad que hay miedos que son, por así decirlo, razonables porque son probables. Si yo cruzo una avenida con los ojos tapados, claramente el riesgo de que me pase algo es alto. Pero hay en un montón de casos en los cuales tenemos miedos que nunca se van a concretar. La mayoría de los miedos que tenemos nunca se van a concretar. Nunca nos va a suceder nada en esa situación que nos causa miedo. Bueno, y para esto, en mi caso, utilizo 2 herramientas que me súper funcionan y son las siguientes. Lo primero es buscar evidencias empíricas y datos que me demuestren que el miedo que tengo es completamente irracional. Por ejemplo, sigamos con el caso del avión. Uno puede tener miedo a viajar en avión, pero realmente es un miedo irracional. Por ejemplo, hay una estadística de un estudio que se hizo hace muy poco que dice que la aviación registra un accidente grave cada 2.4 millones de vuelos. O sea, esto realmente es hiper bajo. Ahora, una persona que le da miedo viajar en avión, es muy normal que no le dé miedo viajar en auto. No obstante, según la Organización Mundial de la Salud, son 3.500 las personas que mueren al día por accidentes de tránsito. Esto mismo tenés que llevarlo a tu área, a donde vos tengas miedo. Por ejemplo, vamos a suponer que te da miedo ir a un centro comercial donde hay mucha gente porque tenés miedo de que te agarre un paro cardíaco y morir. Entonces, la forma de racionalizar esto es la misma, es buscar cuáles son las posibilidades de que esto realmente suceda. Buscar datos empíricos, no cosas imaginadas, sino cosas de la realidad, números, estadísticas que demuestren que a lo que vos le tenés miedo no va a suceder, es muy probable que no suceda.
Bueno, la segunda estrategia es la que más me ha servido, pero muchísimo. Y básicamente es pensar cuántas veces tuviste miedo y eso a lo que le tenías miedo nunca ocurrió. Bueno, el tercer paso es exponerse al miedo. En este paso lo importante es la exposición gradual al miedo. No tenemos que ir como locos a tratar de hacer todo eso que nos da miedo. Bueno, hay gente que en realidad les funciona, pero no es lo más normal. Inclusive a veces exponerse al miedo así de golpe, por ejemplo, volviendo al caso del avión, si vos directamente o alguien te obliga, te compra un boleto de avión y te lleva así como medio de prepo al avión, lo más probable es que fijes más ese miedo, que te dé más terror la próxima vez que pienses en viajar en un avión. La clave es gradual. Por ejemplo, poniendo el caso de que tengas miedo a salir a la calle, a salir solo, sola, o por ejemplo ir a un centro comercial. Bueno, la primera etapa siempre debería estar en tu cabeza. Esto básicamente es usando la visualización. Parece algo muy estúpido, sé que por ahí hay muchos videos, hay muchas cosas hablando de esto, pero en realidad para superar el miedo te ayuda un montón. Porque es verdad que cuando vos le tenés mucho miedo a algo, si vos tenés miedo a viajar en avión, o tenés miedo a hablar en público, o tenés miedo de conocer gente nueva, o cualquier cosa que te dé miedo, si vos pensás en eso, te pones en este momento, te sentás y te pones a pensar en eso, te va a dar miedo. Entonces, ese es el primer paso. Hacer una visualización de vos en esa situación, experimentando el miedo y tratando de superarlo primero en una visualización. Por ejemplo, en mi caso particular, con el miedo de viajar en avión, lo primero que hice fue eso, fue sentarme o acostarme o en cualquier momento, en distintos momentos de mi vida, fui visualizando viajando en un avión, pero sin tener miedo. Entonces, en ese momento, mientras te estás visualizando en eso que te da miedo, en esa acción, lo que haces es te vas repitiendo todos los argumentos que preparaste en el paso anterior, todas esas pruebas empíricas de que no es razonable el miedo que tenés y todo ese convencimiento, todos esos argumentos que vos preparaste antes, en medio de la visualización los podés ir repitiéndote. Entonces te podés empezar a ver, por ejemplo, viajando en avión más seguro, más tranquilo, sin miedo, inclusive disfrutándolo. Entonces, en una primera instancia podés sentarte en un lugar tranquila o tranquilo y pensar un poco en esta situación. Podés imaginarte hablando frente a otras personas o hablándole a una persona, por ejemplo, a la que le querés presentar un proyecto, o hablándole a tu jefe, por ejemplo, para pedirle un aumento o para cualquier cosa. Puedes imaginarte que lo haces y que esa persona diga lo que te diga, vos te vas a sentir bien, porque no hay razón para que tengas miedo, porque hiciste tu trabajo previo ya de entender de dónde venía ese miedo y tenés argumentos que demuestran que tener miedo a ir a pedir un aumento, a hablar con una persona o hasta inclusive que esa persona te rechacen no tiene ningún sentido. Esta primera exposición me parece súper clave. Es la forma de dar ese primer pequeño paso que puede parecer más tonto, pero como hablábamos, si es algo que te da miedo, podés dar este primer acercamiento de ver cómo funcionan todos estos argumentos en vos que demuestran que ese miedo no es razonable. Y así poco a poco te vas exponiendo al miedo de una forma un poco más segura, para luego pasar al siguiente paso, que es la exposición en el mundo real. Entonces la idea sería que dividas el miedo en cuáles son las cosas que te dan miedo de esa tarea que querés hacer e ir haciéndola gradualmente. Entonces, por ejemplo, si a vos te da miedo ir a un centro comercial, lo que deberías hacer es dividirlo en pequeñas etapas. Por ejemplo, podrías ir al centro comercial con alguien que te genere mucha confianza, por ejemplo, con tu pareja, con un amigo o una amiga, con un familiar, con alguien que te brinde seguridad, que te dé una seguridad extra. También, por ejemplo, no vas a ir al centro comercial a exponerte a ese miedo a las 6 de la tarde, suponiendo que a las 6 de la tarde sea el hora pico del centro comercial en donde vos vivas. Vas a ir al centro comercial un martes a la mañana, vas a buscar un horario en donde la gente esté trabajando, donde no haya mucha gente. Bueno, como un paso extra o el paso 4, lo que podría recomendarles es realmente que lean mucho. Es muy normal que hablo con personas que, por ejemplo, me dicen que tienen miedo a algo, tienen mucha ansiedad, o por ejemplo les gustaría hacer algo pero no saben cómo, y no veo realmente que hagan algo por sí mismos. En YouTube, por ejemplo, hay videos de todo. Hay canales de psicólogos, hay canales de psicólogas, hay canales para aprender a comer mejor, para estar bien de salud. Entonces vean videos, investiguen,
Pero también lean mucho porque hay libros de psicólogo muy buenos. Si quieren, después puedo hacer otro video contando los libros de donde saqué toda esta información y los libros que a mí me ayudaron a ir superando uno por uno mis miedos hasta llegar a un momento en el cual estoy muy conforme. Piensen, hay muchas personas que ya pasaron lo que ustedes pasaron. Ya pasaron por esos miedos, tuvieron los mismos miedos y los superaron. Entonces la idea es aprovecharse de todo ese conocimiento, aprovechar a los profesionales, aprovechar a las psicólogas, los psicólogos que están ahí para ayudarnos, porque ya ayudaron a muchas personas a solucionar estos problemas. Lo bueno de esto es que al principio no lo creía, me parecía muy lejano, entonces por ende me parecía una ilusión. Es que una vez que superás un miedo, superás otro, empezás de a poco a convertirte en una persona más segura de vos. Porque sos una persona que controla su vida, sos una persona que tiene un miedo, no pasa nada, es normal, pero tenés herramientas y tenés la seguridad de que con trabajo lo podés ir solucionando. Entonces esto de superar miedos se empieza a volver una cosa bastante divertida inclusive. Puede parecer medio utópico. Realmente a mí me pasaba eso, realmente creía que era mentira. Lo había leído en varios libros donde psicólogos te lo dicen. Te dicen que una vez que superas un miedo, empezás a ver que tenías otros miedos y empezás a decir, este mes voy a trabajar en este miedo. A mí me pasó un montón. Entonces después directamente me siento y digo, bueno, ¿ahora qué le tengo miedo? Y bueno, este mes voy a ir con esto y voy a trabajar esto y me voy a hacer bueno en esto o en el otro. Entonces, solo para resumir, los 3 pasos serían entender cuál es el origen del miedo, de dónde viene el miedo. ¿Siempre lo tuvimos? ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdo que tuve ese miedo? ¿Siempre lo tuve? Porque es muy probable que no. Es probable que en algún momento no lo tuvimos y de repente lo tuvimos. ¿Cuándo fue ese momento? El segundo paso es racionalizar ese miedo. Es decir, buscar todos los datos y toda la evidencia empírica de que realmente demuestre que el miedo que tenemos no es racional. Si es posible, buscar datos, estadísticas, buscar historias, buscar personas alrededor tuyo que no tengan esos miedos. Y el tercer y último paso, exponerte al miedo, pero de una manera controlada, de a poco. Primero a través de la visualización en tu cabeza y recién después ir al mundo real a exponerte, pero también de forma muy gradual, ir de a poco. Y recuerden también leer mucho, ver muchos videos y empaparse mucho con mucha información, porque esto ya le pasó a otras personas que lo superaron, entonces vos también podés superarlo. Así que dale, sé valiente, dale un like a este video, suscríbete. Y si le tenés miedo a algo en particular que quieras mejorar, déjalo en los comentarios. Tal vez hay alguien que le pasó lo mismo, que te puede dar una mano. Tal vez hay algún profesional por ahí dando vuelta que te puede contactar o que vos podés contactar. La verdad que lo importante acá es tratar de mejorar nosotros mismos y no andar impresionando a nadie. Y no importa lo que hagamos, si lo hacemos tan bien, si lo hacemos mal, si lo hacemos más o menos. Lo importante es eso, mejorar nosotros y estar más conformes con nosotros mismos. Y el resto, la verdad, espero que les haya gustado mucho este video. Bye.